es Norma Muñoz y yo soy fundadora de Jake Innovations y mi negocio está enfocado en personalizar prendas para empresas del área de la bahía, ya sea con la técnica del bordado o del estampado textil. Pues yo fundé Jake Innovations en el 2020 de enero, 2 meses antes de que empezara la pandemia. Entonces, como todos pensamos, pues todos tenemos talentos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho lo que es el arte, me encanta el bordado, soy mexicana. Entonces yo dije, yo quiero bordar, ¿no? Entonces compré mi máquina de bordado 2 años antes de eso, me estuve preparando con clases hasta que en el 2020 dije, yo estoy lista, yo ya puedo emprender, yo puedo hacer mi negocio y tenía miles de ideas en la cabeza, ¿no? Porque solo pensaba que con ir a registrarme con la ciudad, con sacar mi permiso y con saber hacer las cosas era todo lo que necesitaba, ¿no? En mi vida había escuchado, necesito un plan de negocio, sabía que necesitaba abrir una cuenta de banco, abrí la cuenta, fueron las dos primeras cosas que hice, abrí una cuenta de banco y me fui a registrar con la ciudad. Entonces, a las 2 semanas, 3 semanas, empiezo a escuchar la pandemia, se viene la pandemia, pero yo fui al último evento que hicieron Prospera con Renaissance, poquito antes de que empezara la pandemia en Oakland. Entonces yo como empezaba con el negocio, pues yo fui ahí y después se cerró todo. Me desconecté, como solamente estaba yo con esta otra organización, pero después de 2 años que sentí como que no avanzaba, tomaba yo clases y no pasaba de ser un cliente que yo había tomado ya todas las clases que tenían disponibles en esos 2 años. Entonces volví a coincidir otra vez con Prospera. Entonces dije, bueno, ya tomé todas estas clases con esta organización y empecé a ver que Prospera tenía clases diferentes a las que yo no había tomado. Entonces empecé a involucrarme con Prospera y llegué para quedarme, porque desde ahí ya tengo 3, 4 años con Prospera, 3 años y medio. Empecé a tomar clases con ellos, pero no solamente era eso, el tomar clases, sino también empecé como a sentirme como en comunidad con mujeres que tenían las mismas metas que yo, los mismos sueños, y pues ahí me quedé hasta la fecha. Ujú. El fellowship va a lo va a favorecer, yo creo, en todos los aspectos, como les mencionaba antes, tanto como persona como mi negocio. En mí me va a favorecer porque me va a dar más seguridad en mí misma. Al yo conocer ciertas partes que ahorita de mi negocio me falta sistematizar, eso me va a dar confianza en mí misma para seguir representando a mi negocio con más confianza en la comunidad. Sí, cuando yo empecé con Prospera hace 3 años y medio, quizá yo tenía mis sueños ahí, pero como a corto plazo. Tenía muchos sueños, pero no sabía cómo acomodarlos, como qué camino seguir. Y decía yo, sí, yo quiero que crezca mi negocio, pero realmente no tenía bien fijadas las metas. Se puede decir que mis sueños estaban muy a corto plazo, no los tenía bien definidos. Más sin embargo, ahora ya pienso en grande. Ahora mis sueños son grandes. Ahora digo que ya llegué, ya pasé por el programa de Acompaña. Ya di el paso hace 2 meses de hacer la transición de cambiar mi trabajo fijo a medio tiempo y trabajar más tiempo en mi negocio. Y para mí eso fue una decisión muy, muy grande. Entonces, para mí ahora mis sueños son grandes porque tengo ese apoyo y yo sé que es tiempo, porque todo toma tiempo. Yo no he avanzado, no he corrido en mi emprendimiento, pero sé que los pasos que he dado han sido fijos. Entonces no tengo prisa. Puedo seguir así, pero sé que mis decisiones y mis pasos siguen firmes porque quiero en un momento depender completamente de mi negocio y llegar a tener empleados, ¿no? Entonces, para eso es ir caminando, así como voy. Para mí es una gran responsabilidad y un compromiso muy grande porque me siento orgullosa de mí misma por lo que he logrado, pero también sé que ahora es la gran responsabilidad de ¿cómo te puedo decir? Representar a Prospera ahora como la fellow de Vuela, porque esta vez fue elegida solamente yo, ¿no? Entonces, pero detrás de mí hay muchas emprendedoras con muchos sueños que también están pasando por momentos difíciles que tenemos ahorita en nuestra comunidad. Entonces, para mí es un gran reto y responsabilidad porque es como representar a todas ellas. Lo que hace Prospera, lo que va a hacer Prospera, lo que ha hecho Prospera en mí, para que la gente siga creyendo en eso y las que vienen detrás de mí, de que sí se puede.
Entonces, para mí es una gran responsabilidad. Las tres metas que tengo para el fellowship es primero sistematizar mi negocio porque esto me va a ayudar a disminuir el tiempo de producción. La segunda meta que tengo en este fellowship es contratar a una persona en este año, tener un empleado. Y la tercera meta es aumentar la cartera de mis clientes. Yo creo que Prospera ha sido mi mejor aliado en este emprendimiento y en este sueño. Entonces, eso nunca se va. Prospera llegó para quedarse, porque a mí me gustaría pues seguir por mucho tiempo y también acompañar a las que vienen detrás de mí, como lo decía antes, porque pues compartir lo que yo he vivido, lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha funcionado, el haber estado en estos programas, primero en Acompaña, ahora en Vuela, a mí me gustaría compartirlo con mis compañeras emprendedoras. Entonces, eso es, ¿no? El compartir con la comunidad. Lo que se da, se puede regresar y multiplicar. Entonces, yo me quedo por tiempo.